Shalom Aleichem, queridos hermanos y amigos. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre la vida de Abraham, nuestro padre en la fe, y aprender de su ejemplo frente a las pruebas más difíciles. Imagínese estar ante un rey poderoso que amenaza con destruirte y aún así tener la fuerza de cuestionarlo con argumentos claros y convincentes. Mostrarle que está equivocado y sostener tus principios frente a todos, sin vender tu verdad, ni ceder a la presión del grupo. Eso hizo Abraham. No solo resistió el fuego de Nimrod, sino que actuó con valentía moral y claridad de pensamiento y firmeza en la fe. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fuerza física, sino en sostener nuestros valores, actuar con justicia y mantener la convicción de servir a Hashem, incluso cuando todo alrededor parezca estar en contra. Que la vida de Abraham nos inspire a ser firmes y actuar con rectitud y a tener el coraje de mantener nuestra fe confiando en que la verdad y la justicia siempre prevalecen. Pasados 10 años, Abraham fue llevado nuevamente ante Nimrod para ser juzgado. Y el rey esperaba convencerlo de que lo adorara a él y que también adorara a todos sus dioses. Adoremos al fuego, le sugirió Nimrod. Pues es evidente que el fuego es más poderoso que cualquier otra cosa. Dijo, si es así, respondió Abraham, adoremos mejor el agua, que tiene la fuerza de apagar el fuego. Entonces, inclinémonos ante el agua. Y Abraham dijo, pero las nubes dominan el agua, porque lo contienen. Nimrod responde, entonces adoremos las nubes. Sin embargo, el viento dispersa las nubes, por lo tanto es más fuerte. Nimrod dice, tiene razón. Oremos al viento. No, dice Abraham. Un ser humano es más poderoso que el viento, porque con todos sus orificios conserva dentro de sí el aire. Y al oír esto, Nimrod perdió el control. Dice, veo que lo único que quieres es burlarte de mí, exclamó furioso. Y siguió hablando Nimrod, yo adoro el fuego y haré que te arrojen en él. Y pronto veremos si tu Dios es más poderoso que el mío. Nimrod ordenó entonces preparar un enorme horno en Ur-Kasdín para un acto de fe. Y sus funcionarios proclamaron, quememos al traidor. Quien quiera contribuir con leña para la hoguera puede hacerlo durante los próximos 40 días. Y las donaciones fueron abundantes.
Y la fogata creció día tras día. Abraham, encadenado de pies y manos, permaneció en pie durante 3 días, mientras los siervos del rey apilaban la madera a su alrededor hasta alcanzar una altura de unos 5 amot, que viene siendo unos 2,5 metros. Y al tercer día los esclavos ajustaron aún más sus cadenas para impedirle cualquier movimiento. Cuando se anunció que un traidor sería quemado, una multitud se reunió. Mujeres y niños incluso subieron en los techos para presenciar aquel acontecimiento. Y entre los presentes estaba Amtalai, la madre de Abraham, quien logró acercarse y para darle su último beso. Inclínate una vez, aunque sea por última vez, ante Nimrod, hijo, y te salvarás de las llamas. Pero Abraham respondió firme: jamás abandonaré a Hashem, madre. Delegados de muchas naciones estaban presentes y lo presionaban. Esta es tu última oportunidad. ¿De qué lado estás? Y proclamó sin temor: estoy del lado de Hashem, el amo del universo. Entonces, los siervos de Nimrod lo arrojaron dentro del horno encendido. Y en ese instante, el ángel Gabriel pidió permiso a Hashem para apagar las llamas y salvar al justo. Pero Hashem contestó: no hay otro como yo en los cielos, ni otro como Abraham en la tierra. Yo mismo lo salvaré. Y Hashem mandó al fuego a no dañar a Abraham. Y la leña del horno se transformó en árboles llenos de frutas que lo alimentaban. Y Abraham permaneció vivo dentro del fuego 3 días y 3 noches. Cuando finalmente los siervos de Nimrod abrieron la puerta, lo vieron caminar en medio de las llamas como en un jardín palaciego, acompañado por los ángeles. Solo las cuerdas con que le habían atado se habían quemado. Y el asombro fue de tal que de inmediato avisaron al rey. Nimrod llegó y al ver con sus propios ojos que Abraham seguía vivo en medio del horno, tembló de miedo. ¡Sáquenlo de ahí!, ordenó. Pero cada vez que los esclavos intentaban acercarse, las llamas alcanzaban y los consumían. Y finalmente un ángel de Hashem habló a Abraham: Abraham, siervo del Dios viviente, sal del horno. Y Abraham salió sano y salvo ante todos. Y Nimrod, tembloroso, le preguntó: ¿cómo es posible que aún estás vivo? Y Abraham declaró: el Dios que creó los cielos y la tierra, aquel de que tú te burlaste, me salvó de la muerte.
Entonces Nimrod cayó postrado ante Abraham y sus ministros lo imitaron. Pero Abraham les advirtió: no se inclinen ante mí, sino ante el Dios viviente, creador del universo. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Algunos murmuraban entre sí: esto no es un milagro, sino magia. Abraham se salvó porque su hermano menor, Harán, que es un mago, lanzó un hechizo para que el fuego no lo consumiera. Harán había observado todo lo sucedido y en su interior reinaban las dudas todavía. No sabía si debía seguir a su hermano Abraham o creer en Nimrod. Y pensó para sí: voy a esperar a ver qué ocurre. Si Abraham sobrevive, voy a decir que estoy de su lado. Si muere, me uniré a Nimrod. Y cuando Abraham salió del horno, la gente se volvió hacia Harán y le preguntó: ¿de qué lado tú estás? Yo también creo en el Dios de Abraham, exclamó. Y de inmediato los funcionarios de Nimrod lo sujetaron y lo arrojaron dentro de un horno. Pero Harán no mereció el milagro y fue consumido por las llamas. Y esto enseña que los milagros no se producen para quienes se entregan a Hashem esperando únicamente ser salvos de manera sobrenatural, sin una convicción sincera. Y el ángel de la muerte llevó el cuerpo sin vida de Harán y lo depositó ante su padre Terah. Y así quedó demostrado que Abraham no había sido salvado por hechicería ni por magia, sino por la intervención directa de Hashem. La santificación del nombre divino fue completo. Y con esta prueba, Abraham abrió el camino para que todas las generaciones posteriores de los judíos que ofrendaron sus vidas en santificación del nombre de Hashem. ¿De dónde habían sacado fuerza tantos mártires judíos? Muchos de ellos, gente sencilla, para soportar la persecución y el martirio, si no fuera por el legado que dejó Abraham en Ur-Kasdim. Esta capacidad de entregar la vida por Hashem se convirtió en una cualidad eterna heredada por todas las almas judías, transmitida aquel día en que Abraham resistió el fuego y salió del horno, y salió en honor de su Creador. Se dice que Sarai era sobrina de Abraham, hija de Harán. Y el Midrash resalta que ella era tan justa como Abraham e incluso lo superó a él en profecía.
Y esto lo vemos reflejado en Génesis capítulo 21, 12, donde Dios dice a Abraham, óigalo bien, que escuche a Sarai. El texto resalta que era estéril, lo cual prepara el terreno para el gran milagro del nacimiento de Isaac. Y en la tradición, su esterilidad no era un defecto, sino un plan divino para mostrar la intervención directa de Hashem. Después del milagro del horno, Terah comprende que quedarse bajo el dominio de Nindot era un riesgo. Y Abraham acepta salir porque no quería vivir dependiendo de milagros constantes, sino caminar en el mundo de una manera natural, pero bajo la guianza de Dios. El plan original era llegar a Erez Canaán, pero al ver que en Harán no había persecución, Terah se estableció allí. Abraham, en cambio, mantenía vivo el anhelo para llegar a la tierra prometida. En Harán, Abraham comenzó a predicar la unicidad de Dios, reuniendo a multitudes y debatiendo con cualquiera que lo contradijera. Y aquí se le presenta como el primer evangelizador del monoteísmo, usando la razón y el debate abierto. Abraham y Sarai habían consagrado sus vidas enteramente al servicio de Hashem. Y mientras Abraham enseñaba a los hombres el camino del Creador, Sarai hacía lo mismo con las mujeres. Ambos eran una pareja dedicada, pero hasta ese momento, a sus 75 años, Abraham todavía no había recibido una revelación directa de Dios. Y finalmente le llegó una voz profética. Hashem le habló con un mandato que habría de cambiarlo todo. Sal de tu tierra, del lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Y este llamado no era solamente un cambio de residencia, sino una transformación existencial. Dios le mostró a Abraham que su vida no debía quedar encerrada como un frasco de perfume guardado en la esquina de un estante. Mientras esté sellado, nadie puede percibir su aroma. Solo al abrirlo y dejarlo salir, su fragancia puede esparcirse y llegar a otros. Así también, la esencia de Abraham debía ser difundida en el mundo, no escondida en un rincón. Y Hashem le aseguró que este desprendimiento sería también para su bien. Mientras permaneciera en su lugar natal, no tendría hijos.
Pero al dejarlo atrás, Él lo convertiría en una gran nación y sería el inicio de un pueblo eterno. De aquí aprendemos que hay acciones que pueden cambiar incluso los decretos del cielo. Dar caridad, es decir, sedacá. Orar, es decir, tefilá. Mejorar los propios caminos, es decir, techubá. Y recibir un nuevo nombre. Y, como en el caso de Abraham, cambiar de lugar de residencia. Mudarse a lo desconocido obliga al corazón a volverse humilde y muy pero dependiente de Dios. Y esa humildad abre puertas para nuevas bendiciones. Y así vinieron las promesas, riqueza, influencia, un nombre grande en toda la tierra, bendición para quien le bendijera y juicio para quien le maldijera. Y más aún, todas las familias del mundo serían bendecidas por su causa. La prueba de Abraham era clara. Abandonar todo lo familiar, caminar sin mapa y confiar en que lo invisible lo conduciría al destino correcto. Abraham recibió la orden de Hashem, dejar su tierra, su casa y su familia para ir a un destino que ni siquiera le fue revelado. Y sin embargo, en su interior cargaba una pregunta muy humana. ¿Cómo yo puedo abandonar a mi padre anciano? He enseñado a otros la bondad y la consideración, y ahora yo seré quien abandone a mi propio padre. ¿No sería esto una profanación en tu nombre? Y Hashem le respondió con claridad: decimos de la obligación de honrarlo en este caso. Tu padre y tus hermanos no son lo que parecen. Aparentan cercanía, pero traman contra ti y planean tu muerte. Así, la prueba de Abraham se hizo aún más difícil. No solo debía marcharse, sino que debía hacerlo hacia un destino desconocido. Y sin embargo, lo aceptó con total fe. No preguntó: ¿a dónde me lleva? ¿Cuánto durará mi viaje? ¿Cuál será mi morada? Y de él se cumplió lo dicho en los Salmos. Salmo 119:60. Me apresuré y no dudé en cumplir tus mandamientos. Abraham salió de inmediato con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos los discípulos que había ganado bajo las alas de la Shejiná.
Y la partida de un hombre de tanta estatura no podía pasar desapercibida. Los nobles le ofrecieron regalos e incluso el mismo Nimrod, el rey que había intentado destruir los años antes, envió a su siervo Eliezer para que lo acompañara. Y en su camino cruzó Aram Naharaim y Aram Nahor. Y observó que la gente allí vivía entregada a los placeres, al comer, beber y festejar sin propósito. Que mi destino no sea en esta tierra, pensó. Y más adelante llegó a Canaán y allí vivió. Y vio hombres dedicados al trabajo de la tierra. Y dijo dentro de sí, ojalá y mi suerte sea en esta tierra, reflexionó. Shehem, Hashem le reveló y le prometió, a tu descendencia entregaré esta tierra. Y Abraham levantó un altar en agradecimiento. No obstante, no se quedó allí, sino que continuó peregrinando. Y este recorrido tenía un propósito profundo. En cada lugar, Hashem le mostraba un anticipo de lo que vivirían sus descendientes. Y Abraham intercedía en oración por ellos. En Shehem oró por Jacob y su familia, pues allí en el futuro Simeón y Leví lucharían contra la ciudad. En Ai pidió que Hashem mitigara el castigo que caería sobre los hijos de Israel por el pecado de Acán en ese lugar. La halajá enseña que recorrer un territorio de extremo a extremo es una forma de equilibrio. Así, el caminar por Canaán, Abraham estaba tomando posesión espiritual de la tierra prometida. Pero su visión no era solo andar. En cada lugar erigía altares, proclamaba el nombre de Hashem y debatía con las multitudes acerca de la verdadera fe, ganando seguidores y sembrando la idea de un único Dios creador. Las pruebas de Abraham nos muestran que su grandeza no estuvo solo en la valentía frente al peligro, sino en su capacidad de razonar y convencer, demostrando con claridad que solo hay un Dios verdadero. Abraham no guardó ese conocimiento para sí mismo. Lo compartió, guiando a otros hacia la verdad. De la misma manera, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener nuestra fe firme, de vivir con rectitud y también de compartir la verdad de Hashem con el mundo, usando la sabiduría, la paciencia y la caridad de pensamiento que Abraham nos enseñó. Que su ejemplo nos inspire a ser firmes en nuestras convicciones y llevar la luz de verdad a quienes nos rodean.